Bueno, el sondeo que vimos al principio de la noche cuando cerraban los colegios nos daba 1-2, finalmente ha sido 1, sabíamos que era un escenario posible, en cualquier caso obviamente nos hubiera gustado tener más representación, como no puede ser de otra manera, pero bueno, la mantenemos en un momento complicado y nosotros creemos que eso es positivo. En los principales ayuntamientos la división de la izquierda les ha pasado factura. En Zaragoza en Común concretamente pierde 3 concejales, gana 2 Podemos Equo, en Huesca se quedan fuera, en Teruel pierden 2 concejales, se quedan solo con 1. ¿Se arrepienten de esta división de la izquierda? Bueno, creo que es pronto para analizar cuál ha sido el motivo en concreto. En cualquier caso, sí que sabíamos en el momento en el que dejó de haber la unidad que podía pasarnos factura. Así ha sido. De todas formas, desde Izquierda Unida siempre hemos defendido desde el principio hasta el final que teníamos que ir conjuntamente. Así lo hemos hecho en los ayuntamientos en los que hemos podido con quien estuviera. Y pierden la alcaldía de Andorra, en la provincia de Teruel. Sí, es un palo importante después de tantos años perder esa alcaldía, pero en cualquier caso las personas que van a continuar allí de concejales de Izquierda Unida van a hacer todo lo posible para intentar continuar el trabajo que hemos hecho desde la alcaldía y seguir defendiendo pues, a la gente y a la clase trabajadora allí.